Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Necesito una pizarra. Estamos muy agradecidos por la compañía que nos han dado durante este tiempo. Queremos agradecer todas las visualizaciones de nuestros videos en YouTube, sobre todo en los últimos videos que se han ido sumando nuevas personas a los temas que nos interesan, a los temas que nos apasionan. Hoy estamos con un tema también muy interesante, pero antes que eso, vamos a dar la bienvenida a Rox. Hola, ¿cómo están? Oye, un gusto poder estar aquí de nuevo, una semana más. Y nada, pues, felices de todos los resultados que hemos ido teniendo y hemos ido viendo, así que ojalá se sigan sumando más y más personas a nuestros videos. Muchas gracias. Ok, estamos iniciando un nuevo capítulo hoy día con algunas preguntas que tienen que ver con algunos temas que están presentes en el día a día, que tienen que ver con cómo somos capaces de manejar el conflicto, las situaciones difíciles. Y para ello nos hemos preguntado si nuestras jefaturas, las jefaturas de nuestras organizaciones, empresas, sector público, ¿están preparadas para enfrentar situaciones difíciles? ¿Están preparadas para enfrentar el conflicto? ¿Qué opinas de eso, Rox? La verdad es que aquí hay que plantearse varios escenarios, creo yo. O sea, en términos generales debe haber jefes preparados, ¿cierto? Pero finalmente hay que ver cómo enfrenta cada uno estos problemas. Lo ideal sería, de alguna manera, mostrar en este capítulo cuáles serían las características de un jefe que de alguna manera enfrente bien cualquier tipo de conflicto que se le presente. Además, vamos a tener que tomar en cuenta que no cualquier conflicto puede pasar por las manos del jefe, ¿cierto? Hay cosas que ya están delimitadas, procedimientos y todo tipo de cosas que está señalado cómo solucionarlo y dónde solucionarlo. El punto es aquellos conflictos que no tienen, digamos, un procedimiento específico, esos conflictos del día a día que son naturales que existan. O sea, en una empresa, una organización cualquiera donde ya estamos interactuando dos, tres o más personas, se van a generar conflictos o no, se Sí, van a generar desacuerdos. de acuerdo, pero antes de pasar al conflicto me gustaría hacer un pequeño paréntesis y decir que en mi opinión, antes del conflicto hay algunas señales. Antes que lleguemos al conflicto en una organización hay algunas señales y una de esas señales tiene que ver con el desacuerdo. Ah, sí, claro, ¿De acuerdo? absolutamente De de acuerdo. De acuerdo con el desacuerdo. acuerdo con que la existencia del desacuerdo. El desacuerdo tiene que ver con diferencias. Y uno de los temas importantes en el desacuerdo es que el desacuerdo no frena el actuar de las personas, no paraliza un proceso, ¿de acuerdo? El desacuerdo lo que hace en definitiva, ¿no es cierto?, es poner dos posiciones en alerta. Y esas posiciones en alerta se empieza a complicar cuando viene un nuevo desacuerdo y el anterior no había sido resuelto. ¿Y por qué un desacuerdo no es resuelto? Muchas veces porque a quien le corresponde eh, detectarlo no lo ha detectado. A veces pasa en la relación familiar, con los hijos, ¿no es cierto?, con un hermano, que hay molestias, pero esas molestias, cuando soy capaz de enfrentarlas rápidamente, entonces puedo paralizar o detener un conflicto. Claro, mira, ahí a mí me parece que, por ejemplo, al nivel del desacuerdo, que sería como el primer peldaño de esta escalera, ¿cierto? Si ponemos esto en que va elevándose, digamos, el nivel de lo que podría llegar a un conflicto, este desacuerdo bastaría quizás con que si es detectado, o si alguien es capaz de detectarlo, estableciera y dijera, oye, miren, es que si por este lado esto no se puede porque, no sé, la normativa dice tal cosa o porque en realidad el proceso dice que debe hacerse de esta manera, por mucho que a mí se me ocurra que se pueda hacer de otra. Estoy inventando un desacuerdo entre dos personas que hacen un proceso o que están complementando en un proceso.
Y claro, ahí solucionaríamos y la parte que pretende una cosa diría, ah, tiene razón, po, o sea, no había pensado en esto y estamos solucionados y ese pequeño desacuerdo no va a llegar a un conflicto que como tú decías, em, podría generar una paralización de funciones, un espacio, un tiempo, dedicar un tiempo preciado para la organización a otro tema Claro. paralelo. Claro, cuando uno habla de un desacuerdo tratado, cuando uno, o atendido, más que tratado, ¿no es cierto? Un desacuerdo atendido, es que yo voy apagando estas llamitas que se pueden transformar en incendio finalmente. Claro. Entonces, no dejo que esto, ¿no es cierto?, empiece a crecer y que luego cuando me dé cuenta de esto ya es un incendio declarado, diría los bomberos, ¿no es cierto? Entonces, en general, es encontrar esos espacios de la molestia, esos espacios de aquellas personas, ¿no es cierto?, que de repente se representa solo con un gesto, con una actitud, con un quedarse callado, con, ¿no es cierto?, irse de una reunión, el no asistir a una convivencia. Existen ahí señales de desacuerdo que para muchos podrán ser menores y podría ser mirado como es problema de otro, no es problema mío. Sin embargo, si yo considero que conversar y lograr llegar a apagar esa llamita es relevante, ¿no es cierto? Entonces estoy haciendo un buen trabajo para no llegar a ese conflicto. Claro, en ese sentido tenemos que pensar en que si pensamos en una organización grande, no es el gerente general el que está encargado o de alguna manera el que tiene el peso de esta detección. No. Son los jefes de área, el supervisor, no sé, el Exacto. jefe de, De sección, de sección, claro, ese tipo, ahí vamos viendo y ahí deberíamos tener preparado para poder, o sea, para que esto no escale hasta niveles que pueden conflictuar la organización. En una empresa pequeña, claro, es más fácil para o el dueño o el jefe que está ahí o no sé, uno de los socios, no sé, en una pyme, en una MIP, detectarlo porque está en el día a día, ¿cierto? Y que también va a ser a lo mejor más complejo para él porque claramente en una empresa pequeña hay menos herramientas, ¿cierto? claro. Ahora, como tú me decías recién, yo quiero hacerte una pregunta. Ya dijimos que era el jefe o el jefe de sección o el supervisor. ¿Qué puede hacer que un jefe o un supervisor o un capataz falle en este cometido de detectar esos desacuerdos? O sea, principalmente que esté, que lo importante sean otros temas, los temas técnicos, las metas, ¿no es cierto? Pero se nos puede olvidar que para cumplir metas necesitamos gente, necesitamos la gente comprometida, necesitamos la gente no conflictuada, ¿no es cierto? Por lo tanto, puede perderse de vista eso. Ahora, ¿qué puede hacer que a un jefe no le vaya bien en general? Es que no tenga las competencias que vamos a conversar en unos minutos, que tiene que ver con esto de cómo desarrollamos las competencias para poder enfrentar el conflicto, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo hablo de conflicto, ¿no es cierto?, necesito tener algunas herramientas y muchas veces las jefaturas en nuestra realidad empresarial y organizacional son nombradas a partir de temas técnicos. Claro. Esta frase no es mía la que voy a decir, ¿no es cierto? Pero por mucho, mucha la hemos escuchado que contratamos, ¿no es cierto?, a los jefes por competencias técnicas y los despedimos por competencias blandas. Es decir, esas mal llamadas competencias blandas, ¿no es cierto?, que son las más difíciles de desarrollar. Así terminan yendo, por esa razón terminan yéndose los jefes. Entonces, que le vaya mal a un jefe, ¿no es cierto?, tiene que ver con que esas competencias no están desarrolladas. Y no quiere decir que nunca no pueda ser jefe, sino que hay que desarrollarla y hay que trabajarla para que sea capaz de enfrentar situaciones difíciles. Pero en este paso previo, ¿no es cierto?, del conflicto, ya hay algunas señales, ¿no?, dentro del equipo, ¿no?, que podrían ser señales preocupantes. Pero, ¿cómo un jefe puede enfrentar un conflicto? ¿Cómo el jefe, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los tipos de jefe para enfrentar un conflicto? Sí, yo creo que ahí tenemos, principalmente, pueden haber más, creo yo, pero principalmente y hacia grandes rasgos tenemos dos tipos.
de personas o jefes que enfrentan el conflicto. Aquel que evade el conflicto y aquel que lo enfrenta, ¿cierto? El que lo evade, sin perjuicio de que no es que no lo esté enfrentando, sino que lo evade para solucionarlo él. Y es que o se lo traspasa directamente a otra área, o si no, este no es un problema mío, vaya a ser recursos humanos, o definitivamente lo minimiza, señalando, haciéndose, no sé, no el amigo, pero de acuerdo a decir, oye, esto no es tan dramático, ¿Cómo se diría en chileno? A lo compadre. claro, y finalmente le saca el cuerpo al tema, Claro. ¿cierto? Y tenemos por el otro lado un jefe que enfrenta y que tiene también, como, entre comillas, dos posibilidades. El que enfrenta de buena forma y el que enfrenta de mala forma. El que enfrenta de mala forma imponiendo y señalando, no sé, esto aquí no hay problema, esta cuestión es así, y punto. Y por último diciendo, a mí, ¿sabéis qué? Tal persona es conflictivo y va tildando al trabajador a lo mejor de conflictivo y veamos que recursos humanos se le arregle y me saque a este conflicto de aquí. Y el que enfrenta de buena manera y que ese que enfrenta de buena forma y que asume el rol, varios roles podría asumir, ¿cierto? Y ahí estamos en esa, es una de las características de cómo solucionar un conflicto, ¿cierto? Claro, pues, claro. Me parece súper buena la explicación en términos de que, claro, queda claro que tenemos o le sacamos el cuerpo al conflicto o decidimos enfrentarlo. Y ahora el enfrentarlo nada asegura que lo haga bien. Lo puedo hacer mal, ¿no es cierto? Y puedo dejar dañada una relación, quebrar un equipo, quebrar las confianzas. Claro. O bien puedo hacerlo bien. ¿Y cuándo lo hago bien? Cuando tengo herramientas para hacerlo bien. Que es un poco lo que yo decía hace un rato, que tiene que ver con preparar a las jefaturas para. Entonces, no es nuestra idea decir que los jefes no están preparados, pero es un análisis de, ¿no es cierto?, de las jefaturas superiores, saber si sus jefes, ¿no es cierto?, que están nombrados en esta estructura, tienen la competencia para poder enfrentar el conflicto. Entonces, cuando una persona lo enfrenta de buena manera, es porque tiene alguna herramienta, ¿no es cierto? ¿Y cómo se puede solucionar un conflicto? ¿Qué herramientas puede tener? Por ejemplo, un Ya. segundo, por ejemplo, cuando yo hablo de herramientas, puedo decir que el trabajador, ¿no es cierto?, lo puede hacer de acuerdo a, por ejemplo, una norma interna que existe dentro de la organización. Tú lo mencionaste delante, que tiene que ver con que cómo resuelvo el conflicto basado en una norma. ¿Y qué? En el reglamento interno, por ejemplo. Claro. El reglamento interno dice tal cosa, el reglamento de alguna función específica, ¿no es cierto?, dentro de la organización. Por lo tanto, el conflicto que pueda existir se regula a partir del reglamento, ¿no es cierto? Y si no es el jefe que lo va a resolver, lo podrá resolver el de arriba, pero basado en esta norma. Claro, hay algunos incluso, no sé, ¿cómo se llama esto? Los descriptores de cargo Claro. que señalan, por ejemplo, a algunos conflictos que ya se han detectado o algunos problemas que se han detectado, señalan en caso de esta es como el conducta regular. Ajá. Porque yo me refería delante a los procedimientos que existen para solución de otro tipo de conflictos, ¿cierto? Que no son los que nos competen hoy día. Pero claramente ahí tenemos un jefe que puede enfrentar esto de acuerdo, como tú dices, con forma normativamente, que es, claro, yo tengo, a ver, pero tengo como dónde recurrir, pero porque fui capaz de detectar qué tipo de conflicto es. Pero si no es ese tipo de conflicto que está de alguna manera establecido o en un descriptor de cargo o en el reglamento interno o o en acuerdos colectivos, no sé, dependiendo de cosas que no es tan común en nuestra realidad, porque pues ya no tenemos tantos acuerdos colectivos. Entonces, hay otras fórmulas y están fórmulas como que se usan también, digamos, en temas judiciales, pero tenemos la mediación, ¿cierto? Un jefe, una jefatura que sea capaz de actuar como un mediador, podría actuar como un conciliador, podríamos tener esto que ya no es, que se diferencia en todo, pero es muy difícil en la relación laboral, un arbitraje, ¿cierto? Es más que nada para temas comerciales, temas muy judiciales propiamente tales. Entonces, ahí tendríamos unas características o una fórmula de resolver estos conflictos. Jefes capacitados para mediar o para conciliar. Ahora,
Pero Teniendo en cuenta, perdona Juan Carlos, teniendo en cuenta la diferenciación que significa, lo diferente que significa conciliar y mediar, ¿cierto? La mediación absolutamente voluntaria, en que este tercero, entre comillas, imparcial, lo que hace es escuchar a las partes y tratar de hacer que ellas, escuchándose, logren llegar a un acuerdo que sea, digamos, de consumo, ¿cierto? En cambio, el conciliador, ¿qué hace? Escucha ambas partes y de lo que está escuchando propone una solución, que puede ser tomada o no tomada, pero él la propone. Y ahí está la diferencia. Pero para ambas cosas necesitamos algún tipo de manejo. sí, son buenas herramientas, pero en la práctica, ¿qué es lo que pasa con nuestra jefatura? En la práctica, en la mayoría de los casos, no todos seguramente, pero en la mayoría de los casos, todavía queda esta idea de la vieja escuela, diríamos, ¿no es cierto?, donde los conflictos se resuelven más por el poder, Claro, ¿de acuerdo? Y ese poder imponiendo. claro, está dado por la jerarquía, es decir, yo soy el jefe, ¿no es cierto? Yo resuelvo, yo soy el que va a dar la instrucción. Entonces, tenemos dos extremos adicionales a lo que tú decías. Uno, el poder, ¿no es cierto? Que la jefatura es la que decide, la que toma esta decisión final, ¿no es cierto? Que eventualmente podría también escuchar, si, ¿no es cierto?, más cercana, pero normalmente tiende a resolver solo por el peso de la Claro, autoridad. disculpa que te interrumpa, pero esa característica o esa actitud es la que se podría, entre comillas, entender como un arbitraje. ¿Te fijas? Porque claro, yo escucho, yo resuelvo, yo impongo. Nada más, yo escucho, tengo la información y yo impongo la solución. Claro, Más que escuchar, impongo la solución. claro, en términos generales, ¿no es cierto? Bueno, el arbitraje es un poquito más lejano a la relación laboral, si bien como herramienta es interesante, digamos, pero un poquito más lejano. Pero el poder es algo que está permanentemente en la relación laboral. Muchas veces, y mucha de la gente que nos puede estar escuchando, ¿no es cierto? Habrá escuchado esta frase así como yo soy el jefe, ¿no es cierto? Se hace lo que dice el jefe. O yo resuelvo el conflicto de esta manera, ¿no es cierto? Y Si les claro, gusta. sí, sí, ojalá le guste, digamos. Sí. Entonces, pero hay otro, hay un elemento que para mí es muy relevante y que va de la mano también de otra forma de resolver el conflicto, que tiene que ver con los intereses y la negociación. ¿De acuerdo? Que uno es resolver los conflictos a partir de intereses. Cuando yo resuelvo un conflicto a partir de intereses, es que tengo la capacidad de escuchar, tengo la capacidad de comunicarme, tengo la capacidad, ¿no es cierto?, de empatizar, tengo la capacidad de saber o de poder ver lo que el otro necesita, ¿de acuerdo? Pero no solo De sintetizar y proponer. claro, de no solo ver lo que el otro, sino lo que los otros que están en conflicto, ¿no es cierto?, necesitan, requieren. ¿Por qué? Porque muchas veces requieren cosas distintas a las que supuestamente están peleando Claro. o que generaron el conflicto. Por lo tanto, el desarrollo de un conflicto, ¿no es cierto?, a partir de los intereses, no solo resuelve un conflicto, sino que fortalece la relación. Porque nunca vas a quebrar un equipo cuando saliste de ese conflicto, ¿no es cierto?, ganando desde el lado del interés que tenías, ¿no es cierto? O de que te entendieron. Si bien tal vez tuviste que ceder algo, pero cediste, ¿no es cierto?, siendo atendido tus intereses. ¿De acuerdo? Entonces, esa mirada, ¿no es cierto?, que va muy de la mano con una mirada de negociación, ¿no es cierto?, es la que me parece a mí que es una buena herramienta para resolver conflictos. Es que, o sea, absolutamente. Primero, porque resuelve el conflicto. Resuelve el conflicto, como tú dices, a partir de considerar los intereses de cada cual. Pues finalmente estamos pensando en dos personas, pero podría ser un área con otra área, ¿cierto? Teniendo en cuenta no solo estos intereses, sino que también la organización como tal. ¿Me cachai? Tiene que ser alguien que maneje eso. ¿Y qué logras? Logras un ambiente no conflicto, solucionar un problema, un ambiente libre de conflicto en el que de alguna manera vamos a usar estos conceptos, pero como que todos se sienten de alguna manera ganadores al ser escuchados. Esta sensación de ser escuchado es fuerte y importante, claro, es potente.
¿Y qué genera eso finalmente? Un equipo, como tú decías, que no se quiebra, sino que un equipo que se afiata, que seguramente se afianza, un mejor ambiente laboral y finalmente lo que hemos venido diciendo seguramente en varias otras ocasiones lo hemos señalado, es el ambiente laboral que genera. Al final siempre genera mejora en la productividad. Sí, claro. Y eso es lo que esperamos lograr, o sea, o por lo menos lo que yo entiendo que espera lograr un empresario o una organización en general, ¿cierto? Exactamente. Entonces, lo que ocurre es que si yo lo pudiera graficar de alguna manera, hoy día los conflictos se manejan desde afuera y no desde adentro, que es desde el interés. O sea, hay poco, valga la redundancia, hay poco interés, ¿no es cierto?, de la jefatura por entrar a ver qué es lo que está ocurriendo ahí adentro, adentro del equipo, ¿no es cierto?, en los sentimientos, en lo que está sintiendo el trabajador o por qué se generó el conflicto. Entonces, como hay poco interés, entonces mejor lo miro desde afuera y es más fácil, ¿no es Delegar. cierto? Claro, de entregárselo a otro. Tú lo decías, por ejemplo, muchas de las jefaturas, en vez de resolver un conflicto, lo darían a tercero y en esto normalmente al área de recursos humanos. No vaya a recursos humanos, hoy tienes que resolver. Entonces, ¿qué es lo que refleja a un jefe que le entrega la responsabilidad a un área de recursos humanos, un área de apoyo dentro de una organización? Es que no tiene la capacidad de enfrentarlo. ¿De acuerdo? No tiene la capacidad de resolver. Entonces, finalmente, los jefes de los trabajadores no son las áreas de recursos humanos, son la línea, ¿no es cierto?, que es esta jefatura que tiene a cargo este equipo. Entonces, hacer, ¿no es cierto? Lo que debo hacer significa hacerlo con esa gente, hacerlo con esa gente motivada, comprometida, y esas son las grandes funciones de una jefatura. Claro. Ahora, hay que considerar que cuando lo derivamos a recursos humanos, estamos hablando de una organización que tiene esta capacidad de tener, Claro, digamos, claro. porque a veces, si es una organización más chica, quien es recursos humanos es el contador que hace las liquidaciones o que paga el IVA. Entonces, claro. que no tiene absolutamente ninguna competencia, podría tenerlas, pero no tiene necesariamente por qué tenerlas, porque su función es otra. Claro. No hay un área. Claro, si nos encontramos con una gran organización, seguramente hay un área de recursos humanos que efectivamente tiene un equipo que desarrolla resolución de conflictos, no sé, pero sin embargo, igual va a necesitar ese área a los jefes directos para manejarse en el tema, digamos, en la cosa puntual que está ocurriendo. Pues, ¿cómo lo ves de acuerdo a la visión de ese jefe, digamos, que trabaja día a día con las personas o con las áreas en conflicto? Claro, bueno, son temas que son pilares dentro del jefe y dentro de las funciones que tiene que tener el jefe. Pero para cumplir esto, para tener este desarrollo, para poder resolver bien los conflictos, ¿no es cierto? Deben tener algunas competencias. Sí. Algunas de ellas ya las hemos mencionado. Que yo, ¿Cuáles dirías tú que son yo las creo que, competencias? por ejemplo, disculpa, principalmente, o una de las primeras competencias que debería tener un jefe sería el tema de la comunicación efectiva, ¿cierto? Un jefe o una persona que sepa escuchar, que tenga esta capacidad de escucha, digamos, no solo de escucharse a sí mismo, sino que de verdad que de escuchar a otro, que se entienda además lo que él está tratando de proponer, de decir, que las partes se entiendan, vean un interés del otro, ¿me entendés? De solucionar este problema que puedan tener, cualquier tipo de conflicto, si puede ser un conflicto individual incluso, pero que exista esta posibilidad de capacidad de escucha, diría yo. Comunicación y capacidad de escucha principalmente. Eso sería como una de las primeras características. No sé si se te ocurre otra ahora, deja pensar en otra. A ver, yo diría que hay una segunda competencia, gran competencia, porque dentro de ella hay muchos aspectos que encierra esta gran competencia, que yo diría es inteligencia emocional. La inteligencia emocional es básico en una jefatura. Una jefatura sin inteligencia emocional no, lo más probable es que no va a tener éxito como jefatura. ¿Y qué significa ser inteligente emocionalmente? Significa tener la capacidad de autoconciencia, ¿no es cierto? De conocerse, de autoconocerse, de saber, ¿no es cierto?, cómo se reacciona, ¿no es cierto?, qué cosa, cómo va a actuar en un momento determinado, de autorregularse,
¿no es cierto?, de autocontrolarse, de tener esta capacidad, ¿no es cierto?, de ser empático, esta frase que es muy citada por mucha gente, ¿no es cierto?, ponerse en los zapatos de otro, pero es entender, ¿no es cierto?, a la persona que tenemos al frente, entenderlo bajo el escenario, el contexto, ¿no es cierto?, en el cual se desarrolla las distintas labores, ¿no es cierto?, y donde se desarrolla su vida, no solo su vida laboral, sino también Sí, po, su vida, entender el contexto personal también. su contexto personal, que lo vimos en un capítulo anterior, cuando hablamos de esta conciliación entre la vida personal, familiar y el trabajo, o sea, entender también qué es lo que está Claro, pasando ahí. es verdad. Por otro lado, ¿no es cierto? También la motivación está ahí dentro de esta inteligencia emocional, ¿no es cierto? Y la capacidad de relacionarse. Entonces, cuando yo hablo de una competencia como inteligencia emocional, en el fondo estoy hablando de 5 grandes Sí, competencias, claro. ¿no es cierto?, que están detrás de esto, pero es básico en una jefatura tener el control de esto. Sí. También, ahora, mientras estabas hablando, me acordé. Tiene que tener también otra capacidad. La capacidad de ser capaz de proponer soluciones, soluciones efectivas, creativas quizás, y además creíbles. O sea, debe generar confianza en el equipo. Debe tener una capacidad, un comportamiento, ay, a lo mejor estas palabras se usan mucho, así como proboético, no sé, que las personas que están dependiendo de él le crean. ¿Me entendí? No, o sea, no es como, no tiene que ser padre gatica, Claro. pues, para hablarlo en buen chileno. O sea, tiene que ser creíble. Yo creo que, yo creo que esas son como la confianza, la credibilidad, buena comunicación, inteligencia emocional. No sé si lo pudiéramos resumir así. Sí, yo diría que ahí están tres grandes competencias que son en realidad más de tres, Sí. digamos, pero 3 o 4 grandes competencias que abarcan mucho. Pero una jefatura llega a ser jefatura en la medida que es capaz, ¿no es cierto?, de superar muchas etapas. Mm, Yo le agregaría algo más a la jefatura, que va relacionado, ¿no es cierto? Tiene que ver con el criterio. mm, El criterio es el resultado de las experiencias, de las buenas, de las malas decisiones que se han tomado en el camino, del aprendizaje que ha habido, ¿no es cierto?, que te permite finalmente tener un criterio que también tiene que ver con esta inteligencia emocional, ¿no es cierto?, de tener esta capacidad de resolver adecuadamente, ¿no mm. es cierto?, dependiendo cuál es la situación que se está viviendo. Entonces ahí tenemos algún resumen bien interesante. Sí, y yo creo que nos quedamos con alguna tarea, como explicitar o comentar en algún minuto más adelante cómo podemos llegar a lograr esto, dónde, cómo lo solucionamos. Porque una cosa es decirlo, oye, ojalá tengamos jefes de esta manera, pero ¿cómo llegamos a tener jefes de esta manera? Sí, bueno, lo que dice Rox es que en la medida que vamos avanzando en el camino de hacer una mejor jefatura, hay que ir desarrollando competencias y esas competencias se desarrollan formando a la jefatura, no creyendo solo que un buen técnico es un buen jefe, que muchas veces puede serlo, pero no necesariamente como el típico ejemplo de que el mejor vendedor va a ser un buen jefe de venta, no necesariamente es así. A lo mejor existen vendedores que son buenos jefes de venta, pero no necesariamente va a ser así en el tiempo. Ser jefatura tiene competencias muy distintas a un trabajo técnico. El trabajo técnico es importante, pero no es lo único. Manejar o controlar, poder sacar el mejor aporte de las personas en un equipo de trabajo es una tremenda responsabilidad. Mientras Rox hablaba, yo usaba nuestra pizarra manual para hacer este resumen y decir que aquí existen tres competencias grandes que pusimos para cerrar este capítulo de hoy, en el cual no queremos decir si nuestros jefes están preparados o no, queremos dejarle a ustedes la responsabilidad a las jefaturas superiores de las organizaciones, evaluar la estructura, su estructura de jefatura
y ver si sus jefes están preparados para enfrentar las situaciones difíciles, para enfrentar el estos el mismos, digamos. conflicto. Claro, y aquí tenemos comunicación, inteligencia emocional, ¿no es cierto? Y ser capaces de generar confianza como tres grandes temas a desarrollar o primero a evaluar, ¿no es cierto?, si están presentes o no en la jefatura. Eh, Eso por mi parte, Rox. ¿No? Por mi parte también yo podría decir que estas son como características que debería idealmente tener una persona que tiene a cargo un equipo de trabajo. Eh, Pueden haber muchas más y hicimos como un compendio chiquitito porque en cada una de esas se integran muchas más. Pero eso sería, como le decía Juan Carlos recién, seguramente alguien se va a cuestionar y preguntar, pero ¿cómo llegamos a eso? ¿Cómo encontramos eso? Bueno, hay formas y eso seguramente en alguna otra oportunidad podremos conversar para no alargarnos más también. Pero hoy día queríamos hablar de qué es lo que necesitan nuestros jefes, si están preparados o no para solucionar los conflictos. Eso es, gracias Rox. Por mi parte, despedirme y dejarle a ustedes la respuesta. ¿Están nuestros jefes preparados para enfrentar el conflicto? Por mi parte también, muchas gracias y nos vemos en la próxima semana.